Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta semana 1 de la materia Legislación en Tecnología de Información y Telecomunicaciones. Vamos a comenzar por revisar rápidamente lo que es la unidad 1, Protección de Datos Personales. Bien, es importante que ustedes revisen esta política de integridad académica, misión, visión de la universidad, para que se mantengan dentro de lo que son las buenas prácticas, sobre todo al momento de desarrollar sus actividades. Bien, como les decía, vamos a comenzar en esta semana con lo que es protección de datos personales y también vamos a abarcar la unidad 2, que es normatividad y regulación de los datos personales. Lo que van a descubrir en esta unidad es qué son los datos personales, por qué es importante protegerlos, por qué existe una normativa para proteger estos datos, quién debe conocer la normativa y cuáles son las fases del tratamiento de datos personales. Bien, primero hay que considerar que esto es un derecho, la protección de datos personales es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución Política en el artículo 16, la cual impone obligaciones a personas físicas o morales que utilizan datos personales de cualquier tipo sea cliente, empleado, etc. Otorga derechos a los titulares de los datos, es decir, a la persona como tal a la cual pertenecen los datos. Garantiza un buen uso de la información en lo que se refiere a la información personal y a la privacidad de esa información. Garantiza el derecho a la autodeterminación informativa, que ya vamos a ver, que prácticamente es decidir a quién le podemos otorgar ese derecho de recabar nuestros datos. En cuanto a la evolución de la normativa, bueno, pues se comenzó desde el 2002 con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Después se establecieron lineamientos de protección de datos personales en el 2005. Se hizo la reforma al artículo 16 de la Constitución, donde ya se reconoce como derecho la protección de datos personales en el 2007. En el 2007 también se hizo una reforma al artículo 6 que se refiere al derecho de acceso a la información. Y ya las leyes que nos competen para esta materia es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que se aprobó en el 2010 y que ya hay nuevas modificaciones, y así es una nueva ley para este año. Tiene poco, apenas en este mes de mayo, que se hizo esta aprobación. Bien, y también posteriormente se aprobó lo que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La primera vez fue en el 2017 y también hay una reforma en este año 2025. Bien, en cuanto al análisis normativo nacional e internacional, hay que considerar por qué es importante la protección de datos personales. Es pues un delito el uso indebido de la información. Cuando recabamos datos personales y hacemos un uso indebido de esa información es considerado un delito. Por ende, cualquier responsable de recabar datos personales debe de utilizar medidas de seguridad para proteger sus sistemas de información. Y bueno, ya vamos a ver en la siguiente unidad otros aspectos. También es importante celebrar contratos de confidencialidad con aquellos empleados o colaboradores que tengan acceso directo o tal vez indirecto a datos personales, sobre todo los que tienen acceso directo. En México y en otros países existe una normativa para la protección de datos personales. Cada país establece su propia normativa. Pueden revisar esto en el archivo que les compartí en PDF. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, en Europa hay pues cierta normativa, en Canadá. En Estados Unidos hay ciertas regulaciones, aunque no se cuenta con una autoridad independiente, perdón, en la materia, pero sí se reconoce como un derecho. Bien, en Latinoamérica también se considera como derecho constitucional en algunos países, entre ellos México, y también hay una legislación específica, bueno, en varios países de Latinoamérica, bueno, por supuesto en México. Bueno, ¿cuáles son estas dos leyes que regulan la protección de datos personales en México?
Una, que fue la primera que se aprobó, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que aplica para personas físicas o morales de carácter privado, es decir, todas aquellas personas o empresas que van a recabar datos personales de clientes o de empleados y que son de tipo privado. Y también tenemos lo que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esto sobre todo va a aplicar para lo que son autoridades, entidades, órganos y organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos y partidos políticos. Bien, este es un ejercicio que les sugiero que lo realicen y les va a ayudar a responder lo que es la primera pregunta detonante del foro de discusión. Ustedes van a analizar alguna empresa, alguna organización que de alguna manera haya recabado sus datos personales y la van a ubicar en alguna de estas dos leyes. Si aplica para particulares o si aplica la de sujetos obligados. Vamos a poner el caso del SAT. El SAT recaba mis datos para que yo pueda hacer la declaración anual y me puedan pues hacer el cálculo correspondiente de impuestos, y el SAT entraría en el caso de la ley que aplica para protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Vamos a poner otro caso, el banco donde tengo mis inversiones o el banco donde tengo el depósito de mi nómina, también recaba datos personales y en ese caso son instituciones privadas, por lo cual aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Básicamente, eso es lo que les sugiero que hagan este pequeño ejercicio y elijan una de esas empresas, uno de esos organismos, organizaciones, que es la que ustedes van a analizar para el foro 1. Espero que con este ejemplo les haya quedado un poco más claro y cualquier duda me pueden contactar por medio del sistema de mensajes. Bien, por otro lado hay que considerar que la protección de datos personales es un derecho fundamental que incluso está regulado de cierta manera, no como tal como protección de datos personales, pero sí de acuerdo a las libertades que menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bueno, pues se promulgó desde 1948 y específicamente en el artículo 12 nos dice que se defiende la no intromisión a la privacidad de los individuos en su familia, domicilio, correspondencia y no ataques a su honra y reputación. Esto nos lleva a términos como la confidencialidad, es decir, el derecho de que no se divulguen datos privados de las personas, la libertad humana que permite el acceso a la propia información, la privacidad que se refiere a ocultar o no divulgar ciertos datos que nosotros consideramos que no debería tener esa empresa, ese organismo, etc. Hay algunos casos en los que no nos podemos oponer, ya veremos más adelante ese tipo de situaciones. Bien, también existe el término autodeterminación informativa, que se refiere al derecho de las personas para que puedan decidir, sobre todo de una forma libre e informada, a quién le permiten hacer uso de sus datos y de qué manera. Entonces, este derecho como tal, pues tiene que estar basado en que para que nosotros cedamos ese permiso para poder tratar nuestros datos, para recabarlos, etcétera, pues tenemos que estar informados. Y esto se hace a través del aviso de privacidad, que también ya vamos a ver un poquito más adelante, y que también se va a retomar en el entregable número 2. Bien, vamos a ver algunos conceptos generales que ustedes los pueden encontrar en todo el tema que es protección de datos personales y también en lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Dato personal es información de una persona física. Aquí quiero recalcar que cuando hablamos de protección de datos personales no nos referimos a datos que recabamos de alguna empresa o datos que pertenecen a una empresa, porque eso es una persona moral, aun si es una persona física, es decir, que es una empresa de una sola persona, no se considera como persona física, se considera como pues una empresa.
Entonces, hablamos de dato personal cuando nos referimos a información de una persona en particular. Datos sensibles son datos íntimos, que ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos como religión, preferencias sexuales, si pertenecemos a algún sindicato, partido político, etc. Tratamiento de datos personales se refiere al proceso de obtención, uso, divulgación y almacenamiento de los datos. El titular de los datos es la persona física a quien pertenecen esos datos. El responsable es aquel que va a recabar los datos, puede ser una persona física o moral, y también va a establecer con qué finalidad está recabando y con qué finalidad va a darle tratamiento a esos datos. El encargado del tratamiento puede ser incluso una persona diferente al responsable, puede ser una empresa contratada para esos fines. Y pues a veces puede ser incluso ajeno a la organización que está tratando los datos. La transferencia de datos se refiere al proceso al cual el responsable comunica datos a un tercero. Ese tercero puede ser un socio comercial, puede ser algún organismo gubernamental, etcétera. Ya vamos a ver ejemplos. La disociación se refiere a situaciones en las cuales los datos personales no pueden asociarse a un titular, como en el caso de las encuestas, como en el caso de los censos. Y un tercero, por lo regular, es una persona distinta al titular y al responsable. Por ejemplo, el encargado del tratamiento de los datos. Que les decía, puede ser una persona, una empresa que se dedique a llevar los datos, las bases de datos. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. El titular. El titular puede ser una persona llamada Juan, Fernanda, Alejandro, etc. Ejemplos de datos personales: nombre, dirección, teléfono, email, RFC, CURP, foto, huella. Datos sensibles: su estado de salud, su origen racial, creencias religiosas, políticas, afiliación sindical, etc. ¿Por qué se consideran datos sensibles? Porque su uso inadecuado y pues el conocer también esta información sin una necesidad real para poder ofrecer el producto o servicio por el cual se están recabando los datos, puede provocar que haya una discriminación hacia esa persona al conocerse este tipo de datos. Tratamiento de datos es, como tal, decíamos, un proceso, y en este caso podemos poner de ejemplo la contratación de personal. Para la contratación de personal se tiene que hacer un tratamiento de datos personales de todos los empleados. En la compra-venta, sobre todo si se va a firmar un contrato, si hay que entregar un producto o un servicio a domicilio, pues también se recaban datos y se hace un tratamiento de esos datos, se mantienen en bases de datos, etc. Uso de aplicaciones web o móviles también recaban datos. Contratación de servicios como teléfono, internet, agua, luz, etc. Todos ellos recaban ciertos datos y mantienen bases de datos con esa información. Responsable, por ejemplo, si hablamos de la contratación de personal, el responsable de recabar y tratar datos es el empleador. Si hablamos de una compra-venta, el responsable es el vendedor. Si hablamos del uso de aplicaciones web o móviles, el responsable es el propietario de esa aplicación web o de esa aplicación móvil. Si hablamos de la contratación de servicios, el responsable es un prestador de servicios. Encargado del tratamiento. Puede ser, como les decía, alguna empresa adicional. Vamos a poner el caso de los bufetes jurídicos, consultorías para llevar la nómina, agencias de cobranza. Transferencia, les decía, es ese proceso donde el responsable comunica los datos a un tercero. Por ejemplo, en el caso de la contratación del personal, el responsable es el empleador y puede requerir transferir los datos de sus empleados a la Seguridad Social y a la Secretaría de Hacienda. En el caso de la compra-venta, puede ser que el vendedor y el prestador de servicios transfieran datos a la Secretaría de Hacienda, al Buró de Crédito. En el caso de contratación de servicios como la educación, puede ser que una universidad, como el caso de Unitec, transfiera los datos a la Secretaría de Educación Pública.
La disociación, ya les decía, es el caso de encuestas, censos o análisis estadísticos donde no se debe de conocer qué persona en particular respondió tales temas, ¿sí? Y tercero, bueno, pues como en el caso de la transferencia, ya lo habíamos mencionado, puede ser la Seguridad Social, Secretaría de Hacienda, Buró de Crédito, un socio comercial, la Secretaría de Educación Pública, etc. Entonces, con esto espero que hayan entendido un poco más todos estos términos y les recomiendo que apliquen esto en algún ejemplo en particular. Ya sea que ustedes se ubiquen aquí como el titular de los datos o si ustedes prestan algún servicio o venden algún producto o como parte de una empresa que lo realiza, pueden rellenar este espacio. Ejemplo, especificar quién sería el titular, si son ustedes o algún cliente, algún empleado, qué datos personales están recabando, qué datos sensibles están recabando. Vamos a poner el caso como parte de la plantilla de Unitec, pues titular pues sería mi nombre, Marta Beatriz Chávez Terán. ¿Qué datos personales ha recabado Unitec? Pues todo lo que son mis datos que me identifican como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, CURP, RFC, etcétera, han recabado ciertos datos sensibles. Tratamiento de datos, bueno, pues propiamente es la contratación para que puedan hacer mis pagos de nómina, mi asignación de grupos, también transfieren a la Secretaría de Hacienda para que puedan registrar el cálculo de impuestos, etcétera. El responsable, pues en este caso, es la universidad que me está contratando. El encargado del tratamiento, pues hasta el punto donde yo sé, no hay como tal un tercero, pues posible, pero bueno, pues ya son cosas confidenciales de la universidad. Y en cuanto a la transferencia, pues sí, sí tienen que transferir mis datos tanto a la Seguridad Social como a la Secretaría de Hacienda. Disociación en este caso no aplica a menos de que la universidad realice alguna serie de estadísticas y donde no está relacionado directamente mi nombre con, por ejemplo, la cantidad de docentes que tienen cierto grado académico o que imparten cierta materia. Y tercero, bueno, pues en este caso en particular, tercero serían la Secretaría de Hacienda, la Seguridad Social. Pues con esto espero que les quede un poco más claro para que ustedes puedan hacer su propio ejemplo. Bien, también vamos a tener fases dentro del tratamiento de datos personales. Este proceso donde como tal, pues va desde que se recaban los datos hasta la destrucción, eliminación o borrado de los mismos. Y bueno, estas fases se consideran desde el momento de recabar los datos personales y vamos a ver en la siguiente unidad que hay que cumplir con ciertos principios y deberes u obligaciones durante el manejo o utilización de los datos personales, prácticamente es ya durante todo el tiempo en el que se va a estar ofreciendo un producto o un servicio o hay alguna relación entre el responsable y el titular. Y una vez finalizado el tratamiento, es decir, cuando ha concluido esa relación que había entre el responsable y el titular o cuando el titular ha decidido que ya no continúe el tratamiento de sus datos personales. Esto es parte de lo que vamos a ver que se le denomina derechos ARCO y que vamos a ver en la siguiente unidad. Bien, estas son las fuentes de consulta, pueden revisarlas en el archivo que les compartí. Y bueno, resumen de la unidad, pues vimos lo que es la protección de datos personales, que es un derecho del titular y que también establece obligaciones para el responsable del tratamiento. Vimos que los derechos humanos fueron la primera regulación en cuanto a ciertas libertades que tenemos en cuanto a la privacidad, confidencialidad, etcétera. Leyes en México, bueno, específicamente en el artículo 16 constitucional, donde ya se reconoce como derecho, y vimos que hay dos leyes aplicables, una para la protección de datos personales en posesión de particulares y otra en posesión de sujetos obligados. La primera es para fines de instituciones privadas y la segunda para organizaciones
sobre todo gubernamentales. Vimos lo que es el principio de autodeterminación informativa, que es decidir de forma libre e informada el uso de nuestros datos. Vimos que las fases son al recabar, durante el tratamiento y al finalizar el tratamiento de los datos, y vimos distintos conceptos como datos personales, sensibles, tratamiento, responsable, encargado, tercero, transferencia y disociación.